La oración unimembre y bimembre. La oración puede dividirse en unimembre y bimembre. Será unimembre cuando no pueda separarse en sujeto y predicado. Por ejemplo, qué manera de llover, qué bárbaro. Y será bimembre cuando encontremos un sujeto y un predicado. Por ejemplo, todos salieron a ver lo que habían encontrado. El sujeto puede dividirse en expreso o tácito, simple o compuesto, complejo o incomplejo. Para el sujeto expreso será aquel en el que aparezca escrito dentro de la oración. Los sospechosos parecían apurados por irse. Será tácito cuando el sujeto no esté, sin embargo, esté sobreentendido. Huyeron con el botín. El sujeto tácito sería ellos. Simple o compuesto. Será simple cuando solamente posea un núcleo. Recordemos que el núcleo dentro del sujeto será el sustantivo. Sujeto compuesto será en el caso que haya dos o más núcleos. Por ejemplo, Martín y Julián. Complejo o incomplejo. Será complejo cuando aparte del núcleo encontremos otros modificadores. Por ejemplo, las viejas vías del tren. Las, modificador directo, viejas, modificador directo, vías sería el núcleo, del tren, modificador indirecto. Será un sujeto incomplejo cuando solamente encontremos el núcleo sustantivo. Por ejemplo, Elena. Modificadores del sujeto. El modificador directo modificará directamente al núcleo del sujeto. Serán solamente los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, el nuevo libro de García Márquez fue un éxito en toda América. Él es artículo, por lo tanto será modificador directo. Nuevo, adjetivo, también será modificador directo. El modificador indirecto. Lo reconoceremos porque aparecerá precedido por las preposiciones. El modificador indirecto modifica indirectamente al núcleo del sujeto. Por ejemplo, una extraña nube de polvo cubrió la ciudad. Una, modificador directo, extraña, modificador directo, nube, núcleo, de polvo, mi, modificador indirecto. El de funciona como preposición. Tengan en cuenta que no solo la preposición será modificador directo, sino todo lo que sigue. La aposición es una aclaración que se hace sobre el núcleo del sujeto. Va entre comas y debe tener un núcleo sustantivo. Si miran el ejemplo, verán: los sapos, guitarreros de la noche, no cantaron aquella vez. Los, modificador directo, sapos, núcleo, guitarreros de la noche es la posición. Ahí veremos cómo se cumplen las tres características. Está entre comas, es una aclaración y tiene como núcleo sustantivo a guitarreros. No debe confundirse con los sapos verdes y feos no cantaron aquella vez, donde verdes y feos está entre comas, es una aclaración, pero no encuentran sustantivos como núcleos, sino que se trata de dos adjetivos. En ese caso será modificador directo. El predicado puede dividirse en verbal o no verbal. En ese caso será verbal cuando el verbo esté presente dentro de la oración. Por ejemplo, los estudiantes celebraban con entusiasmo el fin de año. Celebraban es el verbo. Un anciano decrépito, piel y huesos. En este caso estamos ante el predicado no verbal, donde el verbo es elidido. Generalmente esto ocurre con el verbo ser y estar y aparece reemplazado por la coma. Un anciano decrépito, piel y huesos. Sería piel y huesos un predicado no verbal nominal. El predicado puede dividirse también en simple o compuesto. Será simple cuando tenga solamente un verbo. Malena soñaba bailar en la próxima obra. Soñaba es el verbo núcleo. Será compuesto cuando tenga dos verbos o más. El ministro estudió y resolvió aprobar la ley. Estudió y resolvió son los verbos.
será complejo o incomplejo cuando haya complementos que modifiquen al verbo. En este caso, nadie cerró las ventanas del comedor. Cerró, verbo. Las ventanas, objeto directo. Del comedor, complemento circunstancial del lugar. Será incomplejo en el caso de que no haya complementos y encontremos solamente el verbo. Todos los maratonistas corrieron. Corrieron es el único elemento dentro del predicado. Complementos del predicado. El objeto directo responde a la pregunta ¿qué cosa? Las abejas del experimento no produjeron miel esta temporada. Puedo preguntar al verbo ¿qué cosa no produjeron? Miel. Miel es el objeto directo. Puede reemplazarse también por lo, los, la o las. Por ejemplo, la policía lo encontró demasiado tarde. Lo, objeto directo, encontró verbo. Cuando el objeto directo se refiere a personas, puede comenzar con la preposición a. Por ejemplo, reconocieron a los sospechosos. A los sospechosos ya no responde a la pregunta ¿qué cosa?, pero por tratarse de personas, vuelve a ser parte del objeto directo. El objeto indirecto responde a la pregunta ¿para quién? Los alumnos escribieron cartas para sus padres. Escribieron, verbo. ¿Qué cosa? Cartas, objeto directo. ¿Para quién? Para sus padres, objeto indirecto. También puede reemplazarse con le o les. Les escribieron para agradecer su colaboración. Les, objeto indirecto, y escribieron, verbo. Otro complemento del predicado son los complementos circunstanciales. Verán que existen mucha cantidad de ellos. Aquí veremos algunos. Complemento de modo, de tiempo, de lugar, de compañía, de instrumento. Complemento de modo. Responde a la pregunta ¿cómo? Contestó con una leve sonrisa. ¿Cómo contestó? Con una leve sonrisa. Complemento circunstancial de modo. Complemento de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, partieron a la madrugada. Complemento de lugar responde a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, fueron a las sierras para descansar. Complemento de compañía responde a la pregunta ¿con quién? Por ejemplo, todos los días salía con sus amigos. Complemento de instrumento responde a la pregunta ¿con qué? Complemento de cantidad responde a la pregunta ¿cuánto? La película duró 3 horas. ¿Cuánto duró? 3 horas. Complemento circunstancial de cantidad. Por último, otro complemento que encontramos en el predicado es el complemento agente. El complemento agente aparece en la voz pasiva. Generalmente nosotros utilizamos la voz activa, donde el sujeto realiza una acción. En la voz pasiva, el sujeto sufre la acción. Un ejemplo de la voz activa. El jardinero podó las rosas. En voz pasiva, las rosas fueron podadas por el jardinero. En este caso, en la voz activa, el jardinero funciona como sujeto. Podó las rosas como predicado. Cuando damos vuelta a la oración a la voz pasiva, el objeto directo, que serían las rosas, pasa a ser el sujeto. Y el jardinero se convierte en el complemento agente, la persona que ejecuta la acción. Las rosas fueron podadas por el jardinero.